El tópico que trataremos hoy corresponden a las alteraciones nerviosas conocidas como neuralgias y parálisis facial. ¿Qué se entiende como neuralgia? Esta es una hiperalgesia provocada por una alteración del sistema nervioso consistente en un trastorno sensitivo sin que la función motora se vea afectada. Se entiende, por ende, como el dolor intenso y paroxístico localizado en el área de distribución de un nervio periférico o de sus ramificaciones. La mejor conducta ante un paciente prosopálgico, que es aquel que sufre de una neuralgia facial o específicamente la neuralgia del trigémino en nuestro caso, es realizar un esmerado examen clínico y una ordenada historia clínica estomatológica, tratando de recabar datos importantes como la localización, iniciación, terminación, duración, el carácter, la frecuencia y la cronología del dolor, así como los otros signos y síntomas que pueden acompañarlo. Desde el punto de vista estomatológico, podemos clasificar a las neuralgias de la siguiente forma, como neuralgias mayores y neuralgias menores. Dentro de las primeras, también conocidas como esenciales o verdaderas, tenemos a la neuralgia del trigémino y a la neuralgia del glosofaringio. Y dentro de las neuralgias menores, del trigémino particularmente, también conocidas como secundarias o sintomáticas. La neuralgia mayor del trigémino es un trastorno neuropático que afecta al nervio trigémino, que provoca ocurrencias de intenso dolor en los labios, ojos, nariz, cuero cabelludo, frente y mandíbula. Muchos autores piensan que la neuralgia del trigémino se encuentra entre las afecciones orgánicas más dolorosas y fue denominada en ocasiones la enfermedad del suicidio, por el número revelador de personas que se quitaban la vida en épocas pasadas antes de que se descubrieran tratamientos eficaces para tal patología. La neuralgia mayor del trigémino, o de causa desconocida o idiopática, también se lo designan con los nombres siguientes: neuralgia esencial de Sicard, gran neuralgia de Levy, tics doloroso de la cara, neuralgia epiteliforme, neuralgia idiopática, entre otras. Este tipo de neuralgia aparece sobre todo de forma unilateral en personas de edad avanzada y del sexo femenino. En proporción del 1% de los casos puede tomar ambos lados, pero no en forma simultánea. En la mayoría de los casos afecta el lado derecho y se atribuye a ello a que los agujeros redondo y oval son más estrechos de ese lado y pueden comprometer una o las tres ramas del trigémino, siendo el nervio maxilar superior el más afectado. Es evidente que la zona más afectada influye en la localización del dolor, pero la sintomatología es más o menos la siguiente, y forma el dolor, por lo tanto, es brusco, violento, explosivo, desgarrante, terebrante y pungitivo. La sintomatología manifiesta por el paciente afectado de esta patología es comparable con verdaderas descargas eléctricas que son de violencia extraordinaria, que sorprenden al paciente, que aparecen sin causa aparente, que éste desencadena una crisis dolorosa y momentos antes no experimentaba ningún dolor y se hallaba en calma completa. Este dolor dura pocos segundos y reaparece en forma de crisis paroxística, con intervalos que van desde minutos, horas o días. Suspendidos por el dolor, sorprendido el paciente por el dolor, el sujeto se detiene bruscamente porque la intensidad del mismo es tal que no intenta moverse
y que le provoca alteraciones tanto para abrir la boca, hablar, deglutir. Lleva la mano sobre la zona dolorida, presionando fuertemente con el propósito de disminuir el dolor. El enfermo, en consecuencia, se resguarda del frío, no se cepillan los dientes, no se lava la cara por temor a que el dolor reaparezca. Estos pacientes generalmente concurren a la consulta con un aspecto desmejorado, dando una sensación de descuido en su aspecto personal, evidenciado por la falta de aseo y en algunos casos abandona la higiene bucal y el mal estado es concomitante. Durante los periodos de calma no existe ningún tipo de síntoma doloroso. En ocasiones el simple contacto de la masticación o el contacto con el aire pueden ser las causas de nuevas crisis, y durante las crisis es imposible examinar al paciente por la hiperestesia y la hiperalgesia que es característica en estos sujetos. El dolor puede acompañarse ya sea en forma simultánea y en algunos casos va acompañado de intervalos de contracciones de músculos faciales y llevan el temblor en los labios y el castañido de los dientes. Las conjuntivas se inyectan y la cara puede palidecer o bien podría enrojecerse y en algunos casos producirse en consecuencia una edematización, y también se puede dar, acompañando a este cuadro, hipersecreción lagrimal, nasal y salival. Existen zonas desencadenantes o zona de disparo, también llamadas zona de gatillo, que desencadenan la crisis dolorosa cuando son tocadas. Estas son comunes en el bermellón de los labios, en el ala de la nariz, mejilla y alrededor de los ojos. Vale aclarar que cada paciente tiene una zona desencadenante que le es propia, y el enfermo aprende a no tocar esa zona, que posteriormente si es identificado como la zona gatillo. Bien, cualquier excitación periférica trigeminal sobre el área sensible, ya sea en piel, mucosas o dientes, es capaz de poner en marcha una crisis nuevamente. Respecto a la segunda rama trigeminal, presenta sus áreas desencadenantes en el territorio del nervio infraorbitario, en la inervación del ala de la nariz y en la encía vestibular de los caninos e incisivos, y en los dientes incisivos y caninos. La tercera rama también es muy afectada, principalmente el nervio dental inferior, correspondiente a las áreas de disparo son la piel y las mucosas, que se distribuye en el penacho mentoniano, así como los dientes ubicados por delante del agujero del mentón. La isquemia de los vasos que irrigan al trigémino son seguras productoras de neuralgia llamada esencial. No obstante las innumerables opiniones, la etiopatología permanece oscura hasta el presente. No hay una causa aparente que lo produzca, pero diversos autores sostienen que las enfermedades de origen general o de orden general, como la hipertensión arterial, arteriosclerosis, jaqueca, gota, diabetes, artritis reumatoidea, tuberculosis, sífilis, paludismo, anemia e hipervitaminosis, o bien también la exposición al frío, entre otras, favorecerían la aparición de esta afección. El tratamiento de la neuralgia del trigémino puede ser realizado bajo una doble modalidad. En primer lugar, tenemos un tratamiento medicamentoso en base a vitaminoterapia B12 asociada con otras vitaminas que han demostrado tener una efectividad muy escasa. Haciendo un poco de historia, en la década del 60 hizo aparición el Tegretol, que demostró una efectividad entre el 60 y el 70% de los casos, que tienen una acción rápida, pero presenta una variabilidad de dosis y una posología que es también variable de acuerdo al individuo. También es importante los efectos colaterales a tener en cuenta por esta droga. Por ello se restringe su uso y actualmente más bien hizo la aparición el propanolol y la desipramina, utilizando con el mismo efecto desplazando la anterior.
La otra opción de tratamiento para la neuralgia del trigémino consiste en la desnervación química o quirúrgica, que es la supresión del dolor mediante la sección química o quirúrgica de la vía nerviosa afectada, consiguiendo de esta forma la insensibilización del territorio cutáneo y también el correspondiente mucoso que se haya afectado por las áreas de gatillo. Básicamente, la desnervación química consiste en producir una neurólisis del nervio afectado mediante la administración de alcoholes al 96 o bien al 80%, que tienen un efecto aproximado entre 8 y 15 meses y luego vuelven a aparecer la sintomatología, siendo más afectadas, eh, siendo las más afectadas por la reiteración, y ahí en esos casos se indica ya la desnervación quirúrgica, que esta se realiza mediante procedimientos de electrocoagulación, es decir, mediante la utilización de electrobisturí, y es la otra medida mediante la sección que se conoce como neurotomía, que es la sección del nervio, o bien la extirpación de una porción del nervio, una porción del trayecto del nervio, y en esos casos la denominación quirúrgica es conocida como neurectomía. El nervio glosofaringio, también conocido como noveno par craneal, que es el nervio mixto, puede ser afectado también por un cuadro neurálgico que es caracterizado por el dolor del tipo tic de causa desconocida que afecta al territorio de distribución periférica del nervio craneal, desencadenándose inmediatamente después de producida la excitación de la llamada área de gatillo o área de disparo. Y esta se localiza en el paladar, en paredes faríngeas, en los pilares de las amígdalas, en el dorso lingual en la parte más posterior, cercanas a las papilas caliciformes. La neuralgia mayor del glosofaringio, su clínica evidencia que es muy poco frecuente que sea de afectación bilateral. Más bien, siempre afecta a un solo lado, no tiene predilección por el sexo, y las décadas más afectadas son la cuarta y quinta década de vida. Respecto a las características clínicas del dolor, podemos decir que es un dolor paroximal, intensísimo, breve, unilateral, brutal, y con una irradiación al oído, donde el paciente tiene la sensación de estallido del tímpano y también se extiende a la faringe, a la amígdala, a la raíz de la lengua y al paladar. Casi todos los enfermos tosen en forma vigorosa al comenzar la crisis dolorosa, con el lógico agravamiento del cuadro sintomático. Como no pueden evitar, se consideran parte indispensable del ataque y explicable por las complejas vías de asociación a nivel central y las anastomosis periféricas entre los pares craneales del glosofaringio y del neumogástrico. Otro signo bastante constante es la cialorrea, con intensidad variable, y se presentan signos y síntomas constantes que acompañan a esta, como ardor o sequedad de la garganta, lagrimeo, enrojecimiento cutáneo, fotofobia y afonía. El tratamiento de este tipo de neuralgia puede ser abordado al igual que el anterior mediante la administración de medicamentos, es decir, similar al tratamiento de la neuralgia mayor del trigémino, pero también se pueden realizar las desnervaciones, específicamente la quirúrgica, y con un abordaje endocraneal, con los inconvenientes que esto genera. Una desnervación química no está aconsejada. Vale aclarar que este tratamiento de acceso endocraneal es un resorte del neurólogo y una tarea del neurocirujano. En relación a la neuralgia menor del trigémino, como su nombre lo indica, se trata de una variante menos sintomática de neuralgia de este nervio y se caracteriza fundamentalmente por no presentar áreas de gatillo.
Las neuralgias menores, también conocidas como neuralgias secundarias o sintomáticas del trigémino, pueden definirse como algias que siguen el trayecto de las ramas trigeminales y aunque muchas veces resulte difícil de identificarlas, finalmente es posible hallar la causa productora de las mismas. Estas neuralgias se presentan con cambios neurológicos provocados por procesos inflamatorios, infecciones, tóxicos, traumáticos, compresiones y en algunos casos tumores. Es decir, a diferencia, en este caso, perdón, las neuralgias menores, a diferencia de las neuralgias mayores, estas nosotros podemos identificar el agente causal como primera medida. Recuerden además que en las neuralgias menores no existe punto gatillo. Es importante mencionar que este tipo de dolor no presenta predilección ni por el sexo ni por la edad. Respecto al dolor, es generalmente continuo con el agregado de exacerbaciones espontáneas o provocadas. El dolor toma con mayor frecuencia cualquier rama del trigémino, a veces varias ramas, aunque a diferencia del tronco terminal, el dolor puede fijarse en un punto del trayecto del nervio, aunque generalmente se refiere o se irradia el dolor. Vale aclarar nuevamente que este tipo de neuralgia no presentan áreas gatillo. Insisto en esta aclaración porque los pacientes, por desconocimiento, mencionan a todo dolor muy intenso, le asignan el nombre de neuralgias. Y ustedes tienen la responsabilidad como futuros odontólogos de aclarar el paciente, de aclararle todas las dudas al paciente e indicar el tratamiento o realizar la derivación correspondiente. Esta neuralgia, la neuralgia menor, están casi siempre presentes los llamados los puntos dolorosos de Vallier, que deben interpretarse como manifestación miálgica, cuando los ramos del trigémino abordan los tegumentos y ahí tenemos los puntos dolorosos de Vallier, que son los siguientes: el mentoniano, el infraorbitario y los frontales externos e internos, respectivamente, y corresponden a cada una de las ramas del trigémino, es decir, cuando cada una de las ramas del trigémino hace contacto con los tegumentos de la cara. El dolor, en estos casos, puede ser producido por causas cefálicas, ya sea intracraneales, como también debidas a tumores extracraneales, de la rica patología dentaria y peridentaria, y las lesiones de tejidos blandos, como por ejemplo úlceras, etc. La patología inflamatoria y traumática de los músculos son una de las causas, otras son las cefaleas y también pueden producirse dolores a nivel del trigémino y se deben a afecciones generales y sistémicas. El tratamiento de este tipo de neuralgia es esencialmente sintomática. Luego de detectar el agente productor del cuadro sintomático, vale aclarar que en este tipo de neuralgia no existen puntos de gatillo, por lo tanto no pueden aplicarse ni los mismos medicamentos ni los mismos tratamientos, ya sean desnervativos, aplicables a las neuralgias mayores. Existe, además de la patología anteriormente descrita, otras alteraciones neurológicas de interés estomatológico, como lo es la parálisis facial. Esta se produce clínicamente como la imposibilidad que sufren los pacientes de poder controlar la motricidad de los músculos faciales. Y existen dos grandes grupos: la parálisis facial de origen central, que es terreno del neurólogo y del neurocirujano, y la parálisis facial de origen periférico, que es la que nosotros podemos tratar y ofrecer algunas soluciones. La parálisis facial central es aquella que se produce por una lesión a nivel cerebral. Como les dije anteriormente, es resorte del médico y específicamente del neurólogo. La parálisis facial periférica, que es la segunda forma clínica, es la pérdida del movimiento muscular voluntario
de un lado del rostro a causa de una mononeuropatía que en este caso afecta al nervio facial. Ustedes saben que el nervio facial tiene ramos sensitivos y ramos motrices. Pues bien, al afectarse los ramos motrices del nervio facial, se traduce esta alteración en la imposibilidad de mover voluntariamente los músculos faciales. En muchos casos, la causa de parálisis facial periférica son evidentes, pero muchas veces su etiología es desconocida. Las causas pueden ser subdivididas en dos grandes grupos, las primeras de causa local y la segunda de orden general. Así tenemos que dentro de las causas locales, la de origen traumático es aquella que se produce a expensa de fracturas del peñasco. Y en la base del cráneo también podemos tener el de origen quirúrgico, en las realizadas sobre regiones tales como la mastoides o en la región parotidia de las intervenciones quirúrgicas como la ablación de cáncer de parótida, entre otras, o bien las incisiones de los flemones gangrenosos parotidios, pueden terminar con el seccionamiento de los nervios y en consecuencia una parálisis facial periférica. También dentro de las causas locales tenemos la de origen infeccioso, que es cuando en el transcurso de algunas afecciones regionales pueden comprometer con una parálisis facial espontánea, por ejemplo en el caso de procesos patológicos que afecten a la mastoides o al peñasco, específicamente en otitis, en otorreas crónicas, en osteitis necrosante, que estas pueden provocar tumefacción de las mucosas y algunos casos compresión del facial en su trayecto intraóseo, o bien parálisis que pueden retroceder y desaparecer con el tratamiento apropiado de una causa de origen local, que es la resultante de maniobras anestésicas en nuestro caso. Es decir, al realizar infiltraciones anestésicas erradas, tanto en técnica como en cantidad de sustancia utilizable, podemos que en el sitio de depósito pueda ser la consecuencia de una parálisis facial, pero en estos casos va a ser de tipo transitorio. Específicamente me refiero cuando los depósitos de las sustancias anestésicas se realizan en el interior de la glándula parótida, que bien el depósito se realiza entre los acinos glandulares y entre ellos discurre el nervio facial. Por lo tanto, se va a producir una parálisis facial transitoria que va a durar todo el tiempo del efecto que tiene el agente anestésico infiltrado en la zona. También se considera como causa local de parálisis facial periférica adquirida, que son las de origen dentario, por ejemplo, la evolución de ciertas lesiones agudas o subagudas que pueden comprometer la pieza dentaria o la evolución en la retención de los terceros molares, que son las más comunes, y específicamente también en la eliminación de estos. Las causas generales que pueden producir una parálisis facial por neuritis, podemos citar a las enfermedades infecciosas como son la fiebre tifoidea, la escarlatina, la erisipela, la parotiditis endémica o enfermedades que afectan los centros nerviosos tales como el tétano, la difteria, la meningitis cerebroespinal y excepcionalmente la lepra. Hasta hace unos años se le podía observar en el periodo secundario de la sífilis, pero después de la terapéutica moderna, el número de casos ha disminuido notablemente. Nos queda por considerar una variedad de parálisis facial muy frecuente llamada parálisis facial a frigore, cuya etiología no está aún bien determinada, pero la mayoría de los autores coinciden que se trata de la exposición brusca y prolongada al frío, la cual es la responsable del cuadro sintomático. Desde el punto de vista anatomopatológico, se trataría o bien de un edema nervioso o perinervioso que determina una compresión y habitualmente en el trayecto intrapetroso del nervio o bien transformándose en una verdadera neuritis. El modo de aparición de la parálisis facial periférica varía según la causa que la produce. Cuando aparece después de un traumatismo o después de una intervención quirúrgica, el comienzo suele ser brusco, se instala desde el principio con los signos que la constituyen y se observa con el máximo de intensidad. Si el traumatismo ha lesionado
parcialmente al facial, la parálisis puede instalarse de un modo progresivo y además puede ser incompleta. En las parálisis a frigore, cuya aparición es rápida, los signos prodrómicos son raros y desaparecen enseguida, al despertarse o bien en un estadio de vigilia. El paciente resulta bruscamente sorprendido por el aspecto anormal de su cara. Los síntomas están constituidos ante todo por signos motores que interesan los músculos cutáneos de la cara. Es decir, la mímica facial y en estos signos deben estudiarse en estado de reposo y cuando el enfermo ejecuta movimientos voluntarios provocados. La evaluación clínica del estado actual de este tipo de parálisis debe ser analizado en dos tiempos. En primer lugar, en reposo y luego en movimiento. Este punto, el examen clínico y esta evaluación clínica es lo que en la clínica nosotros le explicamos, consiste en el examen del estado actual. Este examen clínico específicamente es el que comienza con la descripción del estado actual. Desde el inicio del examen del estado en estática, llama la atención el aspecto de la cara. Fíjense ustedes, estas tres pacientes tienen deformación en la cara. Y llama la atención al enfermo y a los que le rodean y al profesional practicante que hay un contraste absoluto entre un lado de la cara paralizado y el lado sano. Este último, el paralizado, el paralizado no conserva la expresión normal. En el lado paralizado las arrugas están borradas, el aspecto es flácido y sin expresión, y se pueden analizar los síntomas que pueden aparecer en ese sentido. Yendo de arriba hacia abajo, así tenemos la hendidura palpebral, fíjense ustedes, que es más ancha en el lado paralizado, en la región frontal los pliegues y las arrugas han desaparecido, la ceja se ve descendida y el ojo permanece constantemente abierto, incluso durante el sueño. De ellos pueden derivar algunos trastornos oculares como lagrimeo, irritación de la conjuntiva y con la inflamación puede llegar inclusive hasta la úlcera de córnea. En la región nasal, observen en las imágenes, el surco nasogeniano ya no es visible y el orificio de la nariz se ve estrechado. A nivel de la boca, la comisura labial se encuentra descendida en el lado paralizado, mientras que en el lado sano se aprecia elevada. En apariencia, al orificio bucal se encuentran totalmente atraídos hacia el lado sano. La atracción en el lado sano es más evidente en esta paciente geronte. Obsérvense ustedes, en el caso del paciente, el lado sano es el lado derecho y el lado izquierdo el lado sano es el lado izquierdo y el lado derecho es el que se encuentra afectado por esta parálisis. Entonces ustedes pueden ver en la cara, ¿sí? Tenemos que cubrir los ojos para evitar, por unas cuestiones de ética y de bioética, tenemos que cubrir los ojos, por eso no pueden ver, aparte que tampoco es nuestro terreno el campo ocular. Pero sí pueden ver la cara, que de un lado se conservan los surcos, ¿sí? Se conservan elevadas las comisuras, se conserva el tamaño del orificio de la nariz. En cambio, en el lado enfermo se tiene un aspecto de flacidez y de caída de los componentes. La segunda parte del examen, habíamos dicho que eran en dos etapas en ese examen clínico. Un estadio que se hace en reposo y un segundo examen, una segunda parte del examen que es en movimiento. Entonces, la segunda parte del examen clínico se realiza al solicitar al paciente que efectúen ciertos movimientos. Y es posible, por ello, poner en evidencia fácilmente la asimetría, comprobándose que si bien existen trastornos funcionales, es clásico solicitar al enfermo, solicitarle de que silbe o que sople, y estos actos se tornan imposibles a causa de la inmovilización de la boca debido a la parálisis del orbicular. Así también se pone en evidencia al paciente si se le solicita que se ría o se sonría, el lado enfermo permanece completamente inmóvil.
Si se solicita al enfermo que cierre el ojo voluntariamente, en el lado sano los párpados ocluyen correctamente, mientras que en el lado enfermo el globo ocular gira hacia arriba y hacia afuera. Al esforzarse el enfermo por cerrar el ojo, la pupila se va a ocultar parcialmente debajo del párpado superior y el ojo permanece abierto. Este signo se conoce como el signo de Charles Bell. La fonación puede resultar también modificada, en particular al pronunciar ciertas consonantes labiales. La masticación también se halla dificultada y los alimentos pueden acumularse en el vestíbulo bucal del lado paralizado. Vale aclarar que la succión es imposible. Al pedirle al enfermo que saque la lengua, ésta puede desviarse hacia el lado sano, pero es un signo inconstante. En realidad, la forma es difícil buscar una apertura que sea normal. Y en lugar de tener una curvatura habitual, se abre con mayor amplitud en el lado sano, determinando la apariencia de una desviación de la lengua, que no es otra cosa que como consecuencia de la atracción de los labios. Raras veces pueden observarse enrojecimiento de la cara e hiperemia. Respecto a la evolución y pronóstico, podemos decir que la duración de la parálisis facial periférica es muy variable y está supeditada a las causas que la hayan producido. En los casos de seccionamiento traumático o quirúrgico, la parálisis generalmente es definitiva. Se puede considerar como definitiva estableciendo un parámetro de 5 a 6 semanas posteriores al hecho traumático, y en forma de parálisis a frigore o reumática, la evolución también puede ser variable y existen formas leves en las que la curación se produce en un plazo de 15 días a 6 semanas. Existen otras situaciones más graves que pueden evolucionar espontáneamente, pero en todas las desaparecen los plazos indicados. Finalmente, el tratamiento de la parálisis facial periférica va a estar dirigida a aquellas que tengan pronóstico de curabilidad, por ejemplo, las parálisis a frigore, en la cual se hace un tratamiento medicamentoso en base a la administración de vitaminas o antirreumáticos. También pueden administrarse vitamina B1 y vitamina B12 en dosis fuertes durante un tiempo prolongado. A este tratamiento casi siempre debe acompañarse con la fisioterapia por medio de la electricidad y la radioterapia. También pueden utilizarse, según el caso, tratamiento quirúrgico, sobre todo en las formas definitivas, como así también tratamientos en base a cirugía plástica, que consiste en la colocación de hilos para tratar, no para conseguir movilidad de la zona afectada, sino simplemente para reducir la flacidez y evitar la gran diferencia que se marca entre el lado flácido y el lado sano. Respecto del diagnóstico de parálisis facial periférica, se establece fácilmente y es imposible confundir esta afección con otras que puedan dar asimetría facial, como tumefacciones de origen dentario, luxaciones temporomandibulares, las laterodeviaciones de orden muscular, en los casos de hemiatrofia facial, etc. En la práctica, la dificultad consiste en saber si se trata de una parálisis facial periférica o de una parálisis facial central. La parálisis facial central suele ir acompañada de una hemiplegia en los miembros del mismo lado. Sin embargo, esto no es una regla. En fin, la parálisis central no es tan acentuada como la parálisis facial periférica a nivel de las regiones de la cara, que resultan, por supuesto, más afectadas. En el caso de la hemiplegia de los músculos del rostro, presentan una motricidad atenuada, pero no absolutamente abolida.